Bienvenidos otra vez a Dharmatic. Mi nombre es Juan y el día de hoy les traigo un tema que es una de las preguntas que más me hacen por todas mis redes sociales, por aquí por Dharmatic, y es ¿cómo me vuelvo budista o cómo me convierto en un budista? Este tema pues tiene demasiados subtemas y demasiadas consideraciones que debemos de tener antes de tomar una decisión como el hacernos budistas, ¿no? Es cierto que nosotros venimos de una sociedad donde una religión nos ha acostumbrado a que hay un rito de iniciación como el bautismo y que es necesario y que depende de una iglesia de realizarlo para que éste sea considerado como válido. Y bueno, ese rito tiene una implicación a nivel doctrinal y toda esta cuestión, ¿no? Es cierta, y de cierta manera nosotros queremos como que en el budismo haya como este estilo de iniciación, ¿no? Porque al final de cuentas, en el caso del catolicismo o de la religión que impera, que es el catolicismo en nuestra cultura, no hay una preparación para para el bautismo. Simplemente, pues, estamos pequeños y nos bautizan, ¿no? En el caso del budismo hay que primero tratar de no hacer este tipo de comparaciones, hay que tratar de partir de lugares distintos, ¿no? Eh, en la práctica del Dharma es muy importante revisar nuestra motivación. En otros videos hemos visto que prácticamente la práctica espiritual es constantemente estar revisando qué motivación hay en nuestras acciones. Y para esto no es la excepción. Tenemos que revisar, a final de cuentas, pues, ¿por qué y para qué me quiero hacer budista? Yo tuve la fortuna que cuando me acerqué por primera vez al budismo, eh, eh, me encontré la figura de un maestro, el cual me pudo guiar y detenerme en esta prisa que yo tenía por hacerme budista, ¿no? Él fue muy enfático en remarcar, y esto es muy importante que nosotros tengamos, en remarcar la figura no evangelizadora del budismo y la posibilidad que podía tener nuestra religión paternal o nuestra religión de la familia para convertirnos en buenas personas, ¿no? Eso fue un gran énfasis que hizo mi maestro antes de tomar la decisión de hacerme budista. Entonces es bien importante que nosotros entendamos que no por el hecho de hacernos budistas, de cierta manera, o sea, obtener un título o una especie así de nueva etiqueta para nosotros, nos va a, de cierta manera, ya liberar del sufrimiento, ni mucho menos. El hecho de aceptar ser un practicante del Dharma, que yo creo que es más propicio el término del Dharma del Buda, que en sí decirse budista como tal, el ser un practicante del Dharma del Buda conlleva al entendimiento de muchas cosas antes de tomar la decisión, ¿no? Debe ser una decisión responsable de cierta manera. Eh, Porque yo a veces cuando me han preguntado noto como una especie de prisa de querer tener como una especie como de papel o nombre o algo así como que se note que eres budista, y realmente eso no es en sí la práctica, ¿no? Entonces es muy importante que revisemos la motivación que a final de cuentas está teniendo para nosotros. Porque si a final de cuentas no estamos seguros y luego hacemos como este tipo de mezcolanza de yo creo la mitad aquí, yo soy mitad acá, pues en realidad nos estamos llevando una práctica seria completamente dentro del Buda Dharma, ¿no? Entonces es válido que te puedas servir del budismo de algunas cosas que te sirven, pero pues no es que hayas de cierta manera eh, aceptado la práctica al 100%. Eso también es cierto. Entonces sí, te pueden servir algunas cosas del budismo, pero no estar directamente inmerso en la práctica 100% del Dharma, ¿no? Entonces también hay que revisar este tipo de situaciones. Ya que si la motivación al final de cuentas se va alineando al hecho de que realmente hay un verdadero interés, hay un verdadero reconocimiento en querer ser budista, tenemos que ver qué es lo que conocemos del budismo, ¿no? Entonces aquí preparé como una especie de como de una lista que debemos de considerar como un estudio
previo antes de la decisión de tomar la decisión de sernos budistas. Lo primero que debemos de conocer, a final de cuentas, es la historia de Siddhartha Gautama, ¿no? Tenemos que ver los aspectos principales de su vida y sobre todo, por ejemplo, lo que le lleva a la parte de la renuncia, lo que le llamamos los cuatro encuentros, posteriormente la renuncia en sí, la vida de asceta y a final de cuentas el despertar y su posterior cuando se convierte en un Buda completo y pues su caminar como maestro en el mundo y a final de cuentas su fallecimiento o el paso para el paranirvana. Nosotros, a final de cuentas, no es una cuestión de aprendernos la historia doctrinal del Buda, sino lo que hay que hacer es sentir una identificación con su historia personal, ¿no? Esto es algo que pasa mucho, que cuando uno estudia la historia de Siddhartha, uno se identifica de cierta manera con Siddhartha Gautama y bueno, esto a final de cuentas te ayuda a ponerte en una posición de práctica como él lo hace y logra a final de cuentas el despertar. Entonces es muy importante no solo el estudio de la vida, que conozcamos quién era Siddhartha y qué onda con su vida, sino que también busquemos esta identificación con el personaje de Siddhartha, ¿no? Luego, posteriormente, es importante tener en cuenta las cuatro nobles verdades. Esto es la base de cualquier tradición. Y este listado que te estoy diciendo es independientemente de qué tradición te quieras dedicar o qué escuela o institución, ¿no? Esto debe de ser algo que te ayude a cualquiera de los vehículos, tradiciones, etc, etc, etc. Las cuatro nobles verdades es muy importante porque al final de cuentas esto es lo que le va a dar sentido a nuestra práctica, ¿no? El reconocimiento de esa dukkha es muy importante para el practicante. Tenemos que ser capaces de observar que efectivamente la insatisfacción es algo que está sucediendo constantemente en la vida. Dukkha está presente en nuestra vida y también reconocer dukkha en nuestro entorno, ¿no? A final de cuentas. Entonces, y bueno, todo el desarrollo de las cuatro nobles verdades, como de dónde proviene dukkha, el origen de dukkha, posteriormente la posibilidad de salir de esta cuestión y el óctuple noble sendero. Aquí en el óctuple noble sendero también vamos a agarrar la cuarta noble verdad y nos vamos a detener como otro de los temas importantes a profundizar. Y aquí vamos a tener que analizar perfectamente bien qué es lo que propone el Buda frente al sufrimiento, ¿no? Que es, o sea, si ya reconocimos un problema, qué es lo que el Buda nos está ofreciendo como alternativa para poderle dar una respuesta. Y el óctuple noble sendero es el tema que debemos de profundizar para ver cómo es esa respuesta. Y evidentemente con la síntesis que se hace del óctuple noble sendero para entender más factiblemente cuál va a ser nuestra tarea, ¿no? Lo que llamamos las tres tareas o las tres prácticas, ¿no? Entonces tenemos que también detenernos en esos temas. Luego hay que entender, a final de cuentas, también una de las doctrinas más importantes filosóficas, que es la originación dependiente. A final de cuentas, ¿cómo es que sucede que estamos aquí metidos en esta situación de la existencia? ¿Cómo es que existimos, ¿no? A final de cuentas. Entonces, también es obligado que nos detengamos un poco a profundizar en la enseñanza de la originación dependiente. Evidentemente, el entendimiento de karma es necesario, sobre todo para evitar malinterpretaciones o confusión entre el término de karma de otras tradiciones religiosas que también tienen el término de karma. Tenemos que aprender a diferenciar cuál es la diferencia entre el término de karma dentro de la tradición budista y el término de karma dentro de otras tradiciones para evitar una malinterpretación del término y que a final de cuentas no nos pueda ayudar dentro de la tradición misma budista. También es muy importante conocer la cosmología del budismo, así aunque tu visión fuera más
más secular, de todos modos es importante conocer el aspecto del samsara, a qué nos referimos con samsara y lo que conocemos como los 6 destinos o los 6 reinos. Es importante porque esto le da lógica, forma mucho a la práctica, incluso para los movimientos seculares. Creo que es importante el abordaje del tema de karma, de samsara y sus destinos. También una de las cosas que tenemos que detenernos y que ha sido un tema recurrente en el canal ha sido la diferencia que existe entre la reencarnación y el renacimiento. ¿Qué implicaciones tiene estas dos? ¿Y cuál es, en el caso del renacimiento, por qué el renacimiento, a final de cuentas, es una figura que se aborda en el budismo, ¿no? Entonces también es bien importante esta diferenciación, ¿no? También es muy importante que entendamos el aspecto de los 4 sellos de la realidad. Eso es tema fundamental. Debemos de entender cuáles son estos 4 sellos. De hecho, muchos maestros dicen que si nosotros estudiamos estos sellos y estamos de acuerdo de alguna forma o de cierta manera nos hace clic, pues prácticamente somos estudiantes del Dharma, ¿no? Entonces es muy importante los 4 sellos, estudiarlos a profundidad. También es muy importante, ya cuando ya llegamos a ese punto de entender esta parte de la doctrina, ir al estudio, y esto es algo que luego no se hace luego en las escuelas budistas, porque si entras en una tradición es como, bueno, luego pasa de la tradición y directo, pero yo creo que es muy importante para evitar visiones sectarias y de que mi tradición es más fea que la tuya y toda esa cuestión. También nos tenemos que detener un poco al estudio de los 3 grandes vehículos en el budismo. Hay que ver cuáles son estas diferencias de estos 3 vehículos y poder diferenciar, como en el video pasado les enseñaba como esta pequeña guía de poder diferenciar las tradiciones de qué vehículo van saliendo cada una de ellas, ¿no? Una de las cosas que también tenemos que de entender es evitar esas visiones puristas y evitar esas visiones totalistas de que pudiera tener alguna institución. El hecho de decir este es verdadero budismo y eso no, sino aceptar bajo ese estudio de ver la gran diversidad del budismo, aceptar de cierta manera esta diversidad que existe dentro del budismo. Yo creo que también aquí podría ser un plus más, eso podría ser un plus más, un poco la historia de cómo se desarrolla el budismo posteriormente a la muerte del Buda. Esto también ayuda muchísimo, a mí en lo personal me ha ayudado muchísimo a abrazar la diversidad dentro del budismo, ¿no? Y ser más abierto en las formas en cómo se manifiesta la práctica particular del Dharma en distintas culturas. Entonces también creo que yo les recomendaría que se detuvieran un rato a estudiar también este tipo de desarrollos. Y a final de cuentas, ya así como para cerrar esta lista de temas que les recomiendo estudiar para hacerse budistas, es la triple joya, el triple refugio. ¿Qué es el triple refugio? ¿Para qué funciona el triple refugio? ¿Y cómo interviene el triple refugio dentro de nuestra propia práctica? El tomar refugio en esta triple joya, el Buda, el Dharma y la Sangha, eso es a final de cuentas, como podríamos decirlo formalmente, nos hace practicantes del Dharma, ¿no? Entonces es muy importante que este tema del triple refugio lo tengamos, no solamente estudiado a nivel intelectual, sino que también lo llevemos a al interior de nosotros y tratar de explorar cómo funciona este triple refugio para el budista, ¿no? Y eso es una parte, pero una de las partes funcionales, eso es la parte, por ejemplo, decir, de los temas. Pero es muy importante que
la forma en cómo vamos a bajar esos temas, y es algo que nos tenemos que habituar sí o sí, es a la práctica regular de la meditación. Conforme nosotros vamos estudiando, hay que ir manteniendo la práctica de meditación regularmente. Eso debe de ser parte también, junto con el estudio de las partes importantes. Ya tenemos que ir desarrollando la técnica, saber un poco de la teoría detrás de la meditación budista, identificar de cierta manera ciertos términos que nos pueden ayudar, y también eso se puede ir desarrollando y compaginando con el estudio y la práctica de la meditación. Yo siento que es muy importante estas dos para cualquier tipo de tradición, movimiento, institución, independientemente de eso. Hay que recordar que nosotros tomamos refugio, que es la forma en cómo formalmente nos volvemos practicantes del Dharma, formalmente, nuevamente digo, nos tomamos refugio no en una tradición, o sea, no tomamos refugio en el Zen, no tomamos refugio en la escuela fulanito de tal, Soto Zen, o en Gelupa, o en el tal maestro, no. Nosotros vamos a tomar refugio en la triple joya, y la triple joya trasciende cualquier tradición, cualquier maestro, trasciende cualquier visión de la práctica. Esto es muy, muy importante, porque luego si nosotros pensamos que tomamos refugio en tal institución, pues, híjole, va a estar muy limitada nuestra visión y va a estar muy acotada nuestro campo de acción de práctica. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto, ¿no? Y al final de cuentas, el ritual de toma de refugio, como nos lo decía una vez Bhikkhu, cuando yo lo entrevisté, nos decía que, no, que había en la historia del Buda, justamente en los textos, personas que no podían contar con un monje, con el Buda, y que ellos mismos asumían el, uh, la práctica del Dharma. Esto es muy importante. Yo estoy convencido, y yo sé que esto es una postura que no todas las tradiciones sostienen, y que pueden decirte eso no es cierto y toda esa cuestión, pero yo estoy convencido que la práctica del Dharma, que el tomar refugio y la práctica del Dharma, y sobre todo el tomar refugio, es algo que no depende de la instauración o ¿cómo se llama? No depende de una institución que te dé refugio. El refugio es algo que tú vas a tomar a nivel espiritual, y que tú mismo debes de tomar constantemente. Constantemente los budistas hacemos la famosa recitación del refugio, y eso si lo hacemos conscientes y obviamente con este background que te mencioné, estamos efectivamente tomando refugio. Eh, y aquí es cuando de repente yo siento que luego las instituciones, maestros, quieren como crear una especie de dependencia. No es que tienes que tomar un refugio. Sí, es muy bonito tomar refugio frente a un bhikkhu. Definitivamente es muy bonito y toda esa cuestión. Pero no nos podemos limitar, no nos podemos esperar para tomar refugio. Acuérdense que el samsara está sucediendo aquí y ahora, el dukkha nos está consumiendo. Entonces así de, no, hasta que vaya con el maestro o busque esta cuestión, no. El estudio, la práctica e identificarnos con el refugio budista lo podemos hacer en estos momentos. Si te sientes más tranquilo, pues puedes hacerlo frente a un altar, tu altar personal, y frente a, a la figura del Buda simbólica, puedes ahí tomar refugio. Eso también ayuda mucho a nivel espiritual, como que es una herramienta que nos ayuda de cierta manera. Entonces es bien importante que entendamos que esto no depende de una institución para
a final de cuentas hacernos. El hacernos budista involucra la práctica y el conocimiento de lo que estamos haciendo. Así que, nuevamente, recuerden que el espíritu de los dharmáticos es que nosotros vamos al estudio y a la práctica, ayudándonos de estos grandes maestros, de estas grandes tradiciones, ¿no? A final de cuentas. Claro que teniendo un gran respeto, y cuando tenemos una situación en nuestra práctica, muy válido acercarnos a los maestros de las grandes tradiciones, porque ellos velan a final de cuentas la enseñanza del Buda. Pero tampoco que esto evite que haya una especie de institucionalización del budismo así medio rara, que justamente el Buda pues lo que menos quería es que pasara eso en realidad, ¿no? Así que si tú ya llevas este background y ya llevas una práctica de meditación, pues no queda, o sea, pues no hay ningún problema si no encuentras a una institución, tú mismo puedes tomar ese refugio de la triple joya, utilizando cualquiera de las fórmulas que te dan las tradiciones, porque hay muchas formas, o sea, idiomas, a eso me refiero, y realmente sentir lo que es el refugio, porque es una, algo que nos ayuda mucho a la práctica. Estos temas ya los he hablado por aquí, por Dharmatic, creo que prácticamente casi todos los he hablado, así que te invito a que explores un poco por Dharmatic, que puedas ahí estar explorando, incluso hablo del refugio, puedes explorar por ahí y pues coméntame que aquí abajo si tú ya tomaste refugio, si tú ya eres un practicante del Dharma, o que a ti te hayan dicho otras cosas en tu escuela, también coméntalos aquí abajo para debatir un poco. Y pues yo me voy, pero no me voy sin antes decirte que Buddha bless you.